¿Negra Radio? ¿Me escucha? No escucha. Esto es un registro histórico para el escucha, señoras y señores. Yo creo de que sí. Yo creo de que sí es un momento histórico en la historia del Radio Negra por varios motivos. Pero primero le voy a pedir, justamente por tratarse de un hecho histórico, que me aguarde allí porque quiero verificar que esto esté grabando. Pero sin siquiera cortar. Sin siquiera cortar. Le quiero informar algo. Un Pareciera poco ser con que la las condiciones están dadas, aunque hay, hay ciertos rastros ¿cómo le podría decir? De delay auditivo. eh, denegado. inevitable delay auditivo. Pero sí tengo confirmación, me llaman aquí del Centro de Técnica de Radio Negra Estudios, diciéndome de que la grabación está siendo procesada. Motivo por el cual lo invito a anunciarle al escucha qué es lo especial de este Radio Negra en particular, negro amigo. Bien, lo primero que tengo que decir al escucha en estas circunstancias es que posiblemente nuestra comunicación se encuentre aproximadamente en las islas de Cabo Verde o en algún punto intermedio cercano a ellas. Sí, Pues el sí. dato relevante, señor escucha y señora escucha, es que en este momento estamos haciendo la histórica y muy deseada edición primera, única y especial de Radio Negra, Viva Negra Freak. Porque en este caso, una parte, que no vamos a especificar cuál porque no creemos que sea necesario, un componente esencial del Negra Radio se encuentra en territorio negro africano. Señoras y señores, esto es historia. Yo voy a proponer un breve aplauso para que el escucha también su automóvil desea aplauda junto con nosotros. Oh. Tal vez sea la primera. Sí, esto también es inédito, porque creo que jamás nos hemos autoaplaudido. Pero no estamos autoaplaudiéndonos a nosotros, sino más bien al hecho de que por primera vez la conversa negra sucede desde el territorio africano. Territorio que en cierto modo da origen al nombre de este, llamémosle, programa radial. Sí, yo Pero, creo que está sí, en el fondo de la inspiración, del espíritu de esto que hemos dado en llamar Radio Negra. Lamentablemente, negro, como todo en este mundo, podemos notar que las condiciones son por lo menos subóptimas, porque lo que sí. estas condiciones nos delimitan, y por eso me refería a un encuentro de naturaleza auditiva aproximadamente en las islas de Cabo Verde, es que hay un delay importante. Entonces, la conversa yo creo que va a tener que estar asentada como en las viejas épocas, que yo creo que incluso deberíamos hacer un intento de Negra Radio por walkie-talkie, cambio. Claro, claro, estoy totalmente de acuerdo. Ahora bien, como siempre, tantos tópicos surgen en la misma conversa de color, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es mejor, un subóptimo o un no negra? Y creo que vamos a estar de acuerdo que un subóptimo es, en cierto grado, le aporta algo al escucha que un no negra jamás le aportaría. No sé si llega a comprender mi concepto. Estas condiciones, al menos son entendibles. Va a haber pequeños cortes como similares a los que ha habido en el Negra Pasada, que ya fue histórico por este resurgimiento del color en el aspecto radial. Pero en este caso, creo que lo esencial a destacar es la voluntad de color de retomar la conversa desde un ámbito distinto, desde un continente distinto en este caso. Nos lleva al clásico tema de color del tiempo y el espacio. El espacio este es un espacio distinto. ¿Estamos de acuerdo, negro amigo? Sí, lo que le voy a facilitar, y sobre todo para que el escucha no se vea impedido de comprender, de aprender el significado de esta conversa, es que apelemos a esta pequeña muletilla que nunca debería haberse olvidado de lo que fue en algún momento parte de la comunicación humana a través de la tecnología, que es el verbo cambiar. Cuando cambiamos de interlocutor, hagamos Cambio. cambio, así yo sé cuándo puedo hablar. Y Imagino, lamentablemente no nos podemos interrumpir, que es algo bastante grato en el ejercicio dialógico negra, cambio.
Le comprendo perfectamente, Fernández, pero imagínense también lo curioso que serían todas las conversaciones humanas si de repente adoptáramos esta costumbre que vino de la radiofonía y de las primeras comunicaciones a la distancia, que esta en gran medida lo es, en toda medida es una comunicación a la distancia. Imagínense si todas las conversas mundiales transcurrieran de este modo, transcurrieran de un modo en el cual los individuos pudieran expresar sus ideas y en el punto en que su idea culminara pudieran decirle a su coetáneo, a la persona con la que están dialogando, cambio. Allí sí le escucho y este Radio Negra retoma el camino que habíamos comenzado hace minutos, Negro Fernández. Le estaba comentando al momento que se cortó esta conversa, es que sería interesante el que todas las comunicaciones humanas pudieran contar con este respeto de el escuchar al otro y de repente cuando el otro ha terminado, le cede la palabra a uno diciendo la palabra cambio. Es un excelente tema el que usted evoca, porque mire si, como decía nuestro filósofo predilecto, Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo. Claro. Que en este momento yo me estoy prostituyendo en otra organización que no es más el Centro Carter, sino el Centro para el Diálogo Humanitario. Estaba leyendo mucho sobre el tema del diálogo, qué supone el diálogo, y tenía algo que ver con esto de cambio. Claro, es algo que es difícil de imaginar. Sería contemplar un mundo sin interrupciones, en definitiva. Hace no mucho vi una película bastante mala, que era como... que probablemente alguno escucha la haya visto porque tuvo así una cierta éxito de taquilla, no muy grande, pero era la invención de las mentiras. Y el concepto sí estaba simpático, como era el mundo, hasta un cierto punto nadie se le había ocurrido mentir y a este tipo, que es el protagonista de la película, se le ocurre mentir de repente. En cierto modo, y ahí es donde todo el mundo comienza a corromperse y todo el mundo comienza a mentir. Pero en cierto modo, un mal menor que esta civilización, un mal menor o un mal que aparece encubierto dentro de los males humanos, es el tema de la interrupción. Porque fíjese que tantas veces las peleas, podríamos llegar hasta argumentar que muchas guerras se han generado a causa de una falta de comunicación. Por decir un mandatario gritándole a uno y el otro interrumpiéndolo, gritándole encima, y en un momento el tipo dice, yo le tiro una bomba, por ejemplo, en vez de haber aguardado y decir, cambio. Bueno, usted ha dado en un punto que hace al contraconversa, y que aparentemente la misión de esta organización tiene que ver con la prevención de ese tipo de conflictos. Francamente, no creo que eso sea posible, mucho menos a partir de este tipo de iniciativas de diálogo, que son más bien una pedorrada. Pero bueno, no deja de tener un costado interesante, porque he estado abocado a la tarea de la promoción del diálogo como una herramienta de comprensión del otro, lo cual no deja en un costado filosófico básico, vamos a llamarle, porque voy a aplicar un término muy local que es embora. Está muy bien, que es sin embargo, algo así, pero digo, embora esté ya trabajando con esta gente, está bueno el laburo, porque tiene que ver con conversar. Y habría que respetar más la conversa, cambio. Sí, fíjese que incluso mientras estamos ahora mismo dialogando en este episodio de Color, al ser humano, por cómo uno se ha criado, llamémosle, le cuesta un poco el aguardar su turno. Le cuesta. Quise en varias oportunidades, mientras hablaba, meter un bocadillo, pero en esta forma del Radio Negra que estamos evaluando en este episodio, el interlocutor es quien le cede la palabra al otro. Y fíjese que si uno repitiera y repitiera este experimento, realmente lograría concentrarse en lo que el otro le está diciendo y no en lo que uno va a decir. Hay una frase en el inglés que está interesante, que probablemente también se use en el español, que es, ¿qué tipo de persona es usted? ¿Una persona que escucha lo que le están diciendo o que solo aguarda a que el otro termine de hablar para decir lo que tenía para decir? Y creo que esto es clave. Debemos
escuchar al otro, y cuando nos toca el turno, tomar la palabra, cambio. Exactamente, es una reflexión y una práctica bastante desafiante, porque incluso en este pequeño mundillo en el cual a veces me prostituyo, en el llamado mundo de la cooperación, en realidad son todos bastante hipócritas, y esa es la verdad de la milanesa. Porque nadie escucha mierda, básicamente todos vienen a imponer sus distintas cosas que tienen acá para hacer en una industria bastante asquerosa. Y es la primera vez que digo, uy, esto está copado, porque, bueno, por supuesto su impacto habrá de ser mínimo o incluso menor a mínimo, pero la tarea en sí es bastante grata y ha traído alguna enseñanza para este negro. Y es casi casi como usted la relataba. Eso de escuchar al otro y también, no vamos a decir clasificar, pero reconocer que hay distintos tipos de individuos del otro lado de una conversa. Y podríamos clasificar al tipo de situaciones que he tenido en este periplo de idas y vueltas a un remoto país llamado Guinea-Bissau. Casi que podría clasificar racialmente dos tipos de personas. Y son básicamente las siguientes. A, blancos, no escuchan una mierda. B, negros, escuchan más. Cambio. Sí, perdón, se me escapó una risa que no quiso para nada interrumpir su relato, sino que la risa es una reacción natural. Me gustó Usted sabe que a nosotros los negras nos gustan mucho las clasificaciones, y esa clasificación que acaba de hacer de los locales de Guinea-Bissau me pareció muy simpática, y se sucede en distintas latitudes, no tan específicamente como tal vez se sucede allí, pero sin duda que puede aplicarse a otras geografías. Ahora bien, como sabe, en la filosofía de color nos gusta a veces instar a la escucha, a la acción. Entonces, yo le propongo a la escucha que cuando se siente a dialogar con un amigo, tome, por ejemplo, esta filosofía del cambio, o que no diga cambio. Perdón, estoy diciendo, pero a modo de ejemplo, pero para no confundirle. Tome esta filosofía de decir la palabra cambio, y voy a continuar, para ver cómo se transcurre ese diálogo. Voy a tratar de implementarlo incluso con mi señora esposa, con la cual constantemente nos interrumpimos en prolongadas sesiones de discusión, en la cual ninguno escucha al otro, sino que quiere imponer su punto de vista para ganar, como dijo alguien en un partido de fútbol, que me pareció un concepto muy interesante, para ganar matripuntos. A cambio. Sí, 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 no, está muy bien. Justamente de eso se trata este pequeño aprendizaje, de cómo uno puede aplicarlo en la vida. Porque si el otro institucional, vamos a decirlo, tiene algo de sentido, no va a haber diálogo alguno, esto es una cuestión de ¿Quién grite más? Uy, perdón. para aplicar una terminología bastante tarde del mundo porteño, el que la tiene más grande va a ganar, eso va a ser indefectible. Pero creo que el diálogo es posible ser aplicado de una manera profunda y consciente en la vida cotidiana. Y eso creo que nos traería no sé si grandes mudanzas, otro buen término de la lengua portuguesa. No sé si nos traería grandes cambios, pero sí algunos aprendizajes respecto de qué es lo que uno hace con el otro, en el sentido de escucharlo o realmente no escucharlo una mierda. Cambio. Bien, bien, Fernández. Creo que, como sucede habitualmente en la Radio Negra, nos hemos topado con un tópico no anticipado que tiene mucho que ver con la filosofía de color. Sin dudas, el Radio Negra es una forma interesante del diálogo, y algo que quiero hacerle notar es que el concepto de radio como concepto en sí es un concepto de escuchar. Cuando uno se sienta a escuchar una radio, un programa, está captando ideas. Por eso decimos que el diálogo de color para con nuestros escuchas es bien interesante, pero que se debe de nutrir también de ese loop de regreso, de ese camino de vuelta que el escucha puede hacer comunicándose con nosotros, cuestión que jamás sucede, vamos a hacer, o bueno, pocas veces sucede, jamás es un término exagerado, porque algunos escuchas nos han puesto comentarios o nos han hecho llegar sus inquietudes, pero
instamos al escucha a que haga experimentos con la filosofía de color y que luego nos haga llegar sus inquietudes, sea por alguna de las redes sociales en las que nos encontramos o por un emilio@radionegra.gmail.com, por donde quiera. Pero fíjese que el escucha se sienta premeditadamente a ingerir filosofía de color y hace este pequeño ejercicio del escuchar al otro, del escuchar al negra, por ejemplo. ¿Por qué no entonces aplicar ese mismo concepto de escucha? ¿Por qué no escuchar a los demás individuos con los cuales interactuamos tal como escuchamos un programa de radio? Prestándole atención, escuchando su aproximación a la vida, al problema en sí que estamos tratando, y no desestimarlos como pensando que siendo otros están llenos de mielda, como podrían decir aquí, cambio. Sí, sí, tiene como es una, como cita en realidad una amiga bastante querida que dice, tiene usted mucha verdad. Está bien, dice esta expresión. No, ahora la pregunta, volviendo a su muy lúcido comentario respecto de la utilidad práctica que tiene que tener el Radio Negra para con el escucha. Creo que el desafío de todo diálogo está en el ejercicio de algún tipo de balance, ¿no? Algún tipo de equilibrio. Situación que siempre es tensa, porque a veces hay más para decir y otros menos para decir. Eso también el punto de la interrupción. A veces es buena la interrupción. El punto es en qué momento exactamente uno debería poder interrumpir. El problema es cuando uno siempre quiere interrumpir y siempre quiere ganar, como el ejemplo, no quiero decir que no sea original su ejemplo, pero creo que sucede en casi todas las parejas, que es una constante, digamos, situación más típica, la de interponerse, no vamos a decir interponerse o pretender ganarle Sí, al otro. Pero bueno, creo que en algunos casos es necesario la interrupción, porque también el propio pensamiento humano se nutre del otro. No es que es un ejercicio como hoy por otro motivo utilizaba una metáfora que a mí me gusta bastante. Es la metáfora de la bufanda. El tejido como una hechura que se va haciendo, puede ser, no sé, un país, por ejemplo. Acá no hay país, eso es algo que creo que había comentado. Estamos tratando de comprender cómo es que se hace un país allí donde no lo hay, donde hay un territorio con gente tirada. Pero bueno, la hechura de una bufanda merece, ¿no? el intercambio cordial de pareceres, y bueno, en algunos momentos hay que interrumpir, en otros escuchar, en otros, también no está mal el intercambio forzado. Yo creo que el gran desafío es cómo escuchar y cómo también dar el punto de vista de uno. Creo que en ese confronto, otro buen término de la lengua portuguesa, en ese confronto debería estar la mayor riqueza de la comunicación humana. Ese confronto no necesariamente sea digamos, conflictivo, pero sí desafiante, otro término que está bueno, no desafío, cambio. me quedo pensando en sus palabras, Ahora, negro. Me quedo pensando una en su... pregunta le voy a hacer, aprovecho que voy a Adele, cambio. interrumpir ahora. Sí, dele, ¿Vale, dele. por ejemplo, porque también todo esto tiene que ser práctico, tiene que ser útil, si no pierde parte de su sentido. Convengamos que uno a veces dice cambio y después se confundió, dijo, no, en realidad quería seguir hablando un rato más. Y habrá un mecanismo como de volver que me devuelva el cambio y que no Yo, suceda así. Y claro, el tema es que a veces uno se puede entusiasmar, como en este caso, porque que hablé de más y a propósito, cambio. Le comprendo perfectamente, Fernández, pero usted sabe que todo este mundo del cambio viene de la radiofonía de onda corta y de onda larga. Y usted sabe que entre los aficionados, entre los radioaficionados, sería la palabra adecuada, aquellos que no respetan la palabra cambio no son bien vistos, no son bien vistos definitivamente. Pero sucede, me ha sucedido alguna vez en una conversa a través de una embarcación en la cual uno usa el método de cambio para avisarle que ha terminado de decir la frase, lo cual es muy simpático, sinceramente, en el uso propio. Me ha sucedido de repente empezar a hablar y olvidarme de decir cambio cuando uno termina de decir la frase, o empezar a hablar sin que el otro haya dejado,
cedido la palabra. Y todas esas cuestiones que no dejan de ser del día a día del radioaficionado, tienen una razón de ser. Más allá de que usted abogaba a veces en favor de la interrupción, yo creo tal vez a lo que quería apuntar o lo que yo interpreté en su porción de la comunicación de color, es que como todo diálogo debe tener un cierto balance. O sea, si tenemos a un individuo A que habla y habla y cuando ya no tiene más ideas para decir, dice cambio, y luego le da la palabra al individuo B, que dice 7 palabras, y entonces el individuo A lo interrumpe, y esto se repite durante 2 horas, diciendo que el individuo A habló 1 hora y 49 minutos y el individuo B solo 10, parece que hay un cierto desbalance en esa comunicación, y parece que el individuo A no está escuchando mucho. Casi que se podría tomar un tiempo, como se da en los partidos de fútbol, en los cuales se dice posesión del balón. Se podría también hablar de los términos de posesión de la palabra, me parece a mí. Y creo que una conversa balanceada tiende a producir mejores resultados para ambas partes. Y creo que tal vez a eso usted apuntaba, en el decir que a veces es bueno interrumpir, porque tal vez el individuo A necesita ser interrumpido para ceder la palabra al individuo B. Ahora, si todos fuéramos conscientes de esta necesidad del balance dialogístico, tal vez la filosofía de color, la filosofía personal podría ya contar con avances más tangibles y de un modo temporalmente más efectivo, llamémosle. No sé si se llega a comprender la idea genérica de la cual le estoy hablando, pero le agradezco mucho el haberme cedido la palabra a cambio. Claramente, usted tiene nuevamente, sus aportes no dejan de llenarme de comprensión, porque de eso se trata finalmente. Si uno comprende al otro, se produce, digamos, la eficacia del diálogo, y no la imposición de uno por sobre el otro, sino, bueno, que se da un paso hacia algún lugar, no sé, llamémosle lugar X. Uno antes estaba en el lugar J y se fue hacia el lugar X, un resultado del diálogo, de la comprensión, que es un término un poco banalizado, ¿no? A veces, pero comprender al otro no es fácil, de hecho No. es más bien difícil comprender al otro, y a veces uno cree que es algo fácil de hacer y que alguna... Sí, te entiendo lo que decís, no, a veces es bastante más complicado el asunto. De hecho, hay otro gran tema de hecho, voy a decir 2 cosas más, solamente para no extenderme mucho. Primero, lo fantástico de la analogía futbolística. Tal vez los sistemas de diálogo deberían tener como las pantallas de televisión que tienen posición del balón y ese tipo de cosas. Y permitir bueno, que si un diálogo, por ejemplo, si una idea se terminó de superponer a la otra, a costa de un 80% de posesión de diálogo, y es un poco injusto. Yo creería que, bueno, tampoco pretendamos 50-50, pero digamos un 48-52 o 45-55 está bien, más o menos eso dijo porque permite cuantificar, que es una voluntad de Radio Negra bastante antigua. Cuantificar o volver práctico, y eso me remite, por ejemplo, a la teoría de Gall del G, que no vamos a ahondar en problemas que nos pueden traer este tipo de teorías en algún momento. Pero yo quería abordar un otro problema. Está bueno eso decir un otro problema. Yo voy a abordar un otro problema, y es el siguiente, y hace a la naturaleza de la posibilidad de la comprensión, y es la siguiente, negro. ¿Hasta cuándo debe durar un diálogo? Porque, por ejemplo, un diálogo inconducente, como puede ser el vagar por la palabra, hace, por ejemplo, el otro se duerma o el otro se irrite. Entonces yo creo que tiene que haber condiciones para que sea consciente y no se desplace en el tiempo de manera ad infinitum. Y le voy a poner un ejemplo práctico, y tal vez que usted lo pueda utilizar y bueno, aprender, porque de eso se trata también el espíritu de la Radio Negra. En este momento me tengo que ir. Y el diálogo debe finalizar, con independencia de si usted lo desea o no. Le comprendo perfectamente, Nero. No, sí, lo comprendo perfectamente y es un punto excelente el que ha traído sobre la mesa. No voy a extenderme demasiado porque comprendo su apremio temporal. Pero lo último que le voy a decir... Demasiado porque de hecho voy a seguir
interrumpiendo, y de hecho, si usted continúa extendiéndose, yo me voy a ir. Eso es lo que sucede, y es interesante. Bien, bien. Entonces, lo que nos quedamos fantaseando es sobre la idea entonces de un diálogo acotado en tiempo. Podría ser como partidos de fútbol, negro, entonces. Vamos a dialogar sobre el tópico A. Vamos a disponer de 45 minutos y va a haber una suerte de marcador arriba que va viendo las posesiones de palabra. Por ejemplo, si el individuo A se sobrepasa del tiempo, por ejemplo, ya llega a 57%, el individuo B tiene el derecho de interrumpirlo. Y eso sería, creo que un sano método. Y al llegar al término de los 45 minutos de diálogo, ese diálogo se termina y la filosofía avanza. Negro, creo que hemos avanzado y hemos dado en un clavo de color central. Tal vez, si tuviéramos un póster de Radio Negra, este del diálogo pudiera ser uno de los clavos que clava una de las puntas. No sé si está usted de acuerdo. Cambio. Estoy absolutamente de acuerdo y me veo compelido al hecho de retirarme porque he de salir ahora. Así que, negro amigo, le envío un gran saludo y veo que quizás es un poco abrupto el terminar, pero no está de más hacer un esfuerzo para que los diálogos terminen de alguna manera conducente y no intempestivamente, que es lo peor que le puede pasar a todo diálogo. Sí. Adelante, negro. Yo creo de que será... En este caso será hasta más ver. Hasta más ver.